orgullo, que sigan animándose sin parar, que animen, que aplaudan, que impulsen a estos valientes. Estamos llegando casi a una hora de carrera y sigue llegando esta marea de gente. Van con más de 2.200 atletas en línea de meta, espectacular, más de 2.200 atletas en línea de meta. Esto es una maravilla, esto es deporte, esto es calidad de vida, esto es A Coruña. Finalmente, 2.000 atletas, los kilómetros tanto 3 kilómetros, donde hay presencia de participantes, en donde ustedes sabemos esa hora, pero nosotros seguimos más, ya los 6 kilómetros, seguro que los virus de esfuerzo que estamos hacia tener los objetivos para muchos poco mejorar, y en algunas, y para las dudas, ahora tenemos los objetivos, las nuevas ganas, nosotros mañana, en fin, espectáculo no voy a parar, porque en media hora tenemos las carreras de menores, las categorías inferiores que ven pequeños por la torneo, y que tienen una inscripción numerosísima, cifras de mujeres, todas las cifras, tienen que ser las niños, tienen que ser cadetes, o algo así, tienen que haber de los centros, las categorías públicas, hablamos de carreras populares por ahí, en todas las categorías de la vida, ves juveniles, los cadetes, que hay una cifra muy escasilla de participantes, tanto de niños que hay, tanto de infantiles, pero las categorías cadetes, desarrollamos la adolescencia, hay un montón, pero aquí va, aquí casi 200 categorías, 200 cadetes que van, nos mueve a la ilusión de que invirtiendo en salud, invirtiendo en deporte, invirtiendo en la actividad física, que siempre, por subconsciente, se puede buscar atletas de manera típica, nuevos entornos, niños saludables, que estén aquí y no imaginar el vivo, disfrutando del deporte de la actividad física o de parte de obstáculos. Así que están muy contentos por estas cifras, sobre todo en estas categorías, digamos, que pronto críticas de no más conciencia o de deporte de la actividad física. Por ejemplo, después hablaremos que este año vaya a campeonato de cultura, todas estas categorías. Ya tenemos que estar de las categorías, cadetes, infantiles, efectivamente eso es algo que llamamos la atención porque en las carreras objetivos muchas veces incluso tenemos más participantes que categorías de categoría infantil, un dato muy curioso, pero creo que está directamente relacionado con el caballo, los clubes de Coruña, los clubes que mencionábamos antes, ese de Coruña, ese Marinera Alberto, ese Boca Comarca, que los otros clubes todos esos clubes están haciendo una labor encomiable, un trabajo muy importante, como decías, sobre todo incidiendo en estas actividades a priori complicadas por muchos motivos, ya no solamente por la propia sino también por las circunstancias de estudios, etcétera, etcétera, son unidades complejas que efectivamente están consiguiendo a través de una gran labor los clubes de atletas conseguir en muchos sentidos, no solamente a nivel deportivo, sino muy importante a nivel personal. Tenemos la parte de los deportes, nunca llegaremos de como la historia de niños, ahorita podemos pasar para después pero efectivamente, desde aquí reconocer la labor de los clubes. Los clubes, muy bien presentes que hoy se están presentando vivos por ahí al Europa Fan, en la Marinera. Cuidado. Si vengas a Latinoamérica,
Se peligra mucho. Está apagada, está apagada. Demuestra que aquí animamos más de 2.500 llegados a ver. Esto no para, esto sigue y seguirá. Repetimos, casi 2.500 participantes en línea de salida. Tenemos inscritos, obviamente después hablamos de menos. Esto vamos a mantener ocupados hasta dentro de un pedazo. Te recordamos que a 11:30 arrancaremos con estas cadenas de leones donde se promete un buen espectáculo con estos 1.147 inscritos en cadenas de leones. Casi nada, casi nada. Solamente tenemos 2.600 en la meta, 90 minutos. Vamos a ver el juego de carrera, acercamos al kilómetro 8, por eso estos 2 kilómetros en las dos atletas están cumpliendo con sus sueños, con sus momentos ácidos de prueba, pero luego las atletas no acaban el combo, los últimos kilómetros se denominan trazas a Sigarza, a Partido, a Cansancio, pero donde apoyan los mundiales. La mentalidad de saber sufrir, la mentalidad de ganas por competir, por disfrutar del deporte, sobre todo visualizar allí en meta, pues va mucho en cómo se esperan a cabo esos últimos metros con garantías, con solvencia, con ganas de llegar, por supuesto, utilizar este fantástico entrada, este fantástico arco de meta, los científicos preparados para que una vez, la primera de las grandes del crítico de grandes centrales de Galicia, que trabaja de competición, conjuntamente con todas las redes que disfrutan las clásicas del tono, como son de Santiago, el 3 de Santiago, de San Martín, de partidas, de pruebas, y sobre todo, es una atleta no estaba en forma tan muy óptimo para encauzar mucho que es la temporada de campo a través de nada, millones de euros que tenemos ahí, grandes giras de distintas de atletismo, como son la Capuerta, como la Soria, o Corenas, las futuras además clasificatorias para el campeonato de Europa, con los señores especialistas a nivel nacional, y seguro que alguna de las que estén aquí presentes, Esteban, Sister, estarán presentes haciendo alguna prueba de campo tedesco como preparación también para la suya temporada de pista. Y ahora vamos a ver la línea de la obra Bernal, que aquí se venga completando una carrera más, no se va a ver. Ahí lo tenemos, a su acaba de todos, un clásico de las carreras de carreras. Queremos aprovechar para mandar un mensaje a todos los atletas que están finalizando su participación y vamos a dar un rico consejo, ¿vale? No pares de golpe, seguid caminando, hidratadlos correctamente, muy importante, no pares de golpe, estirad un poquillo, repoñere, ¿vale? Porque estos pequeños detalles, estos hábitos saludables, os nos vayan a permitir recuperar después de su esfuerzo antes de poder tomar los adiestramientos sin tener que esperar tanto tiempo para recuperar un cuerpo, ¿vale? Es una forma de cuidar el cuerpo que al final es lo que estamos buscando aquí. Estos atletas muchas veces adquirir hábitos saludables, hábitos de salud, y esto tengo un antes, un durante y un después de la carrera. Y alguna cosa después, así que ya sabéis, insistimos, hidratad mucho. Continuamente caminando, no pares de golpe, he estirado un poquillo antes de ir a daros esta lucha preparadora, ¿vale? Vamos antes de entrar al super clásico, que voy a ganar, que creo que me meto son los juegos más conocidos del atletismo de Portugal gallego, Perito, Turquía, Pescado, con Paco Bao, Pedro Barco, Pedro de Bolas, lo mismo club con segundo clasificado.
Pero
apenas que estamos haciendo de toda la carrera, que estamos ya último kilómetro de competición, estamos en el siguiente segundo, aplaudidos por los amigos, claro que sí, eso vamos a ir a apoyo para este superatletas, porque para nosotros en esta parada vamos a llegar a un super objetivo de esta fantástica final de Coruña 10. Nos quedamos a todos disfrutando, porque como decíamos, con 10 kilómetros somos menos para los primeros y para los últimos. Comparábamos con el peso de la importancia de las instalaciones deportivas para la práctica del deporte, obviamente el deporte es algo que requiere de buenos componentes, instalaciones económicas que hacen falta, para que exista deporte popular, para que el deporte se quede en las ruedas, tiene que haber también unos organismos, unos tratamientos, tiene que haber un deporte de competición, tiene que haber una base de analizar este deporte de la parrilla. Entre todos, todos voluntarios, que recibir los métodos a la administración y los medios necesarios para que el ciudadano pueda disfrutar del deporte. Pero acaba redundando en personas más sanas, en personas más felices, acaba redundando en una calidad de vida que nosotros finalmente buscamos. Estamos viendo que hay una hora y cuarto de carrera y nos queda alguna atleta en competición. Estaremos agarrando hasta que todos crucen la línea de meta para dar comienzo a las carreras de menores. Carreras de menores que van a empezar a las 11 de la mañana. Sabemos la primera carrera de categoría juvenil para aquellos atletas nacidos los años 99 y 2000. Eso será, como decíamos, a las 11:30. Después continuaremos con categoría cadete a las 11:50. Seguiremos con categoría infantil femenino a las 12:10. Después infantil masculino a las 12:20. Alevín femenino a las 12:30. Alevín masculino a las 12:35. Benjamín femenino 12:40. Benjamín masculino 12:45. Levantaremos la categoría pre-Benjamín una vez que finalice el resto de carreras, que saldrán todas las categorías base de corte inglés, en la categoría pre-Benjamín. Perdón, pre-Benjamín saldrá el loco de Coca-Cola y el resto de categorías de menores a salida tendrá lugar del arco del corte inglés, ¿vale? Categorías de menores, salida del arco del corte inglés, y aquí nos vimos estas nuevas atletas, la hora de una hora, completando ese estilo de pasos. Y ahí vemos también un grupo de atletas que van a completar a su participación en el Coruña 10. Le vamos a recibirlos un aplauso. Vamos esos últimos metros, ánimo. Venga, vamos esos últimos metros. Ahora vamos a disfrutar esta Coruña 10. Esos brazos arriba, bravo, bravo. Aquí vemos disfrutando de completar la Coruña 10. ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí estamos. ¡Qué maravilla, verdad que sí! ¡Qué maravilla ver cómo todo el mundo disfruta! De los primeros a los últimos, todos disfrutan, todo el mundo disfruta la vida de la Coruña 10. Disfrutando de Coruña 10, disfrutando del deporte, esta famosísima final. Nuestros reconocimientos a estos atletas que están disputaban los últimos actos de competición, claro que sí, todos y cada uno merecen ese reconocimiento, ese apoyo, por esa más de una hora y cuarto de esfuerzo, por esa más de una hora y cuarto de pura pasión por el deporte, por la actividad física y el atletismo. Agradecemos a Pibes en Breve, traemos a toda la carrera, el último kilómetro, la fecha de competición en breve, la vemos con el club de servicios anteriores. Y también será el turno, será el orden muy presente, actividades, será, por lo tanto, los atletas de edad juvenil escogidos en todo el partido, casi 200 atletas de categoría juvenil, atletas sub-18, atletas sub-18 que estarán tomando parte en esta más de 2 kilómetros de cruzado del camino a la boca, se va a saber que se tiene una superioridad, porque veremos aquí 3 veces esta sobre de la meta, veremos seleccionar de central casi 2
Vamos a recibir aquí estos dos atletas que están aquí llegando solitos, disfrutando esos últimos metros. ¡Bravo! Ahí estamos. Y bueno, seguimos todos los atletas llegados a meta. E íbamos a hacer un momento importante, ¿vale? De los sitios de la Federación Galega estamos lanzando un mensaje. Yo creo que todos tenemos que tomar un poquillo de conciencia de lo que vamos a decir ahora, ¿vale? Hubo mucha gente que participó en la carrera absoluta, que participaron acompañados de menores que no estaban inscritos en la carrera absoluta. Así mismo hubo gente que participó con mascotas, ¿vale? Esto es algo que, en lo que puede resultar bonito o divertido, tengo un problema, ¿vale? Tengo un problema que tenemos que concienciarnos todos, ¿vale? Aquí hay mucha gente participando y hay un seguro que se está a cargo de cualquier lesión o de cualquier percance. Siempre y cuando estés participando en la tua carrera, en la carrera en la que estás inscrito. Si alguien, un rapaz, está participando en una carrera que no es la de él, esa persona no está cubierta por el seguro. Eso es un problema a nivel organizativo y a nivel legal para todos, porque es obvio que si le pasa algo a esa persona, no va a tener cobertura. Y seguimos aplaudiendo esta pareja que entra aquí, vamos arriba, ahí estamos, finalizando a Corina insistimos un poquito más de esa labor de concienciación, ¿vale? A ver si entre todos somos capaces de pararnos un poquito, de pensar en eso.